En el espacio de análisis de a las 8:45, junto a José Carlos Ortega y Mario Rosales se discutieron las anomalías reveladas en el Hospital San Juan de Dios en relación con el caso B410, que destapa un esquema de corrupción en la red hospitalaria. Según Maynor Melgar, oficial de Asuntos de Probidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los hallazgos forman parte de un esquema de desvío de fondos que involucra a varios hospitales. Uno de los ejemplos más graves señalados fue la inexistencia de obras que, en teoría, ya habían sido pagadas. Melgar mencionó, por ejemplo, una losa que supuestamente se construyó en la unidad de maternidad del Hospital San Juan de Dios, pero que no existe. El funcionario indicó que la corrupción fue planificada para dificultar su detección. También indicó que están involucrados funcionarios que aprobaron, supervisaron y ejecutaron estas obras inexistentes. Esta forma de sustraer los fondos públicos se replica también en otros hospitales con otras empresas. Es decir, idearon una manera de saquear los fondos públicos destinados a los hospitales que aplicaron no solo en San Juan de Dios, sino también aplicaron, por ejemplo, el Hospital de Mazatenango, que eso está documentado y está denunciado por la Contraloría de Cuentas, también Hospital Santa Bárbara. Es decir, ese fue un esquema criminal que alguien lo concibió, lo implementó y les funcionó, dijéramos, en ese periodo en otros hospitales. Entonces, diríamos, en el caso concreto de esta empresa, sí 11 millones, que van a haber otros hallazgos parecidos, por ejemplo, Santa Bárbara hace 1.800.000. Entonces, sí, esto, digamos, apenas es una parte de lo que va a lograr descubrirse con el tiempo. Melgar calificó el saqueo en los hospitales como un proceso histórico y reveló que ya existen entre 35 y 40 denuncias de otros centros de salud. El funcionario también señaló que las irregularidades ocurrieron en el contexto posterior a la pandemia, cuando la atención estaba enfocada en la vacunación contra el COVID-19, lo que facilitó la corrupción. Finalmente, Melgar resaltó la necesidad de fortalecer la institucionalidad independientemente de los partidos políticos y urgió a mejorar los mecanismos de control, especialmente en la Contraloría General de Cuentas. De hecho, ya denuncias formalmente ingresadas hay por lo menos entre 35 y 40, hay algunos casos sumamente, digamos, graves. Sí. Hay desfalcos en bodegas de medicinas que pasan los millones de quetzales. Hay cosas, digamos, que espantan y que al conocerlas uno empieza a entender la crisis hospitalaria y uno de sus factores. Pero sí hay varios casos concretos que algunos judicializados, otros en trámite y otros que la información se comparte con la Contraloría de Cuentas para que sean ellos los que desarrollen su función y hagan la denuncia. Entonces sí hay un trabajo que está, digamos, creciendo en ese sentido. La denuncia presentada involucra a 7 trabajadores y extrabajadores del Hospital San Juan de Dios, quienes participaron en la ejecución de estas obras fraudulentas.